Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta en nuestra cuarta y última transmisión del día de hoy. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día miércoles 17 de febrero del año 2021. Bueno, miércoles para nosotros, creo que para ti, mi estimado Arturo, ¿ya estás allá entrando al jueves o todavía no? Pues a punto de terminar el miércoles, ya a unas horas Así del es, jueves. A punto de terminar. Que por Arturo, cierto, es mi cumpleaños, mañana. Un abrazote. Oye, pues salud, tú con tu cervecita. Gracias, salud. Con el Big Café, sí, ya el quinto café del día. Bueno, amigos y amigas, Arturo Gallegos García, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Derecho, especialista en Geopolítica Mundial, académico en Derecho Constitucional en la Universidad de Friedrich Schiller, allá en Jena, Alemania, donde radica actualmente, analista internacional en diversos medios de comunicación, entre ellos Hispanic TV, Indus TV, las agencias Telesur, RT, Russia Times, Sputnik, entre otros muchos medios de comunicación a nivel mundial, obviamente, ya colaborador por supuesto. de lujo acá en Cuatro Vientos. Y bueno, Olga, pues adelante, termina de darle la bienvenida a nuestro estimado Arturo. Arturo, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, con Arturo Gallegos, pues queremos tratar este tema que trasciende las fronteras de México y que es un tema que es de interés mundial. Tiene que ver con la energía, los energéticos, y tiene que ver con lo que sucedió este pasado fin de semana aquí en la frontera Estados Unidos-México, que debido a una tormenta especialmente severa, una tormenta invernal, de las más fuertes que se han registrado en los últimos 30 años, y que hizo descender la temperatura incluso a menos 18 grados centígrados en algunos de los estados del norte de Estados Unidos, en la región de Texas, y por supuesto en por lo menos 5 estados norteños de la República Mexicana. Esta tormenta invernal provocó un gran consumo de energía eléctrica por la necesidad de los seres humanos de mantener calientes sus hogares. Echaron a andar la calefacción a todo lo que daba para contrarrestar el frío. Esto hizo que se consumiera una gran cantidad de gas natural que se produce en Texas, y que, por supuesto, pues para los estadounidenses lo primordial era atender a su gente, y lo que hicieron fue decirle a México, ¿sabes qué? No hay gas, porque resulta que México depende casi absolutamente del gas natural que importa de Estados Unidos, y le dicen, no hay. Y se entiende que los estadounidenses pues tienen el gobierno, las autoridades tienen la prioridad de atender primero a los suyos, ¿verdad? A su población. Pero además le dicen, y el gas que podemos entregarte, cuando se pueda entregar, pues no va a costar 100, va a costar 1000, va a costar 2000, va a costar 3000, ¿no? O sea, lo subieron en cifras estratosféricas. Ahorita más adelante mencionamos datos concretos, nada más quiero poner el contexto de este tema que vamos a tratar, porque, mi estimado Arturo Gallegos, esto sucede que nos deja en un apagón en pleno invierno, afectando como a unos 10 millones de personas, y pues una cantidad muy grande de hogares. Sucede justo a unos días en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de ley al Congreso, a la Cámara de Diputados, pidiendo que se vote y que no le modifique ninguna coma, porque lo que está planteando es precisamente defender la soberanía energética del país. Está planteando que México sea capaz de producir su propia energía eléctrica, que no dependa de este consumo de gas natural, y que no esté sujeta a la Comisión Federal de Electricidad, a los grandes intereses de las transnacionales que empezaron a producir, y también particulares mexicanos, que empezaron a producir fluido eléctrico, y que obligaron por acuerdos leoninos con el gobierno de Peña Nieto y la reforma energética en la que se enmarcó,
que ya sabemos que se aprobó de manera corrupta también, dando sobornos a legisladores, bueno, pues sometieron a México y a la Comisión Federal de Electricidad a una situación sumamente difícil, en la que la Comisión Federal de Electricidad, la energía que produce, que cada vez es menos, no tiene prioridad, ¿verdad?, sobre la energía que producen los particulares, y en cambio sí está obligada a entregarle su red de distribución de manera gratuita y a subsidiar de ese y de otros modos a los particulares que generan energía eléctrica, pero todos, tanto particulares como la Comisión Federal, dependen del gas natural que se importa de Estados Unidos y que nunca, como a partir del gobierno de Peña Nieto, se está importando en cantidades mayúsculas que nos dejan a merced, dice el presidente, de la buena voluntad de los vecinos del norte. Y sabemos que ante situaciones como esta o ante el lucro y la ganancia, pues no hay buena voluntad, hay negocios. ¿Cómo la ves, Arturo, con esta situación? Pues sí, muy, muy buen resumen que haces, Olga. Y no es un secreto que la reforma energética que se dio durante el periodo del gobierno de Peña Nieto no era solamente una apertura del mercado energético, precisamente, tanto en Pemex como en CFE, tanto en los hidrocarburos como en la producción de electricidad, se dio una apertura que significaba, pues, permitir a las empresas privadas tener parte o sacar o ser parte del mercado del negocio de la extracción y distribución de la energía eléctrica y de los hidrocarburos, pero como dije, no era solo eso, sino que paralelamente se debilitaba tanto a Pemex como a CFE para que dentro de esta nueva dinámica de la competencia, como se le llama en los términos de la economía de mercado, o sea, en el capitalismo, dentro de esta nueva lógica, había que asegurar pues que CFE y que Pemex no iban a competir de manera eficaz dentro de esta nueva, de este nuevo escenario de competencia. Pues como sabemos anteriormente, CFE y Pemex gozaban de un monopolio, pues era un mercado controlado por empresas estatales totalmente. Entonces, cuando se abre al mercado estos dos producciones de energía, tanto hidrocarburos como eléctrica, no se da en condiciones iguales para CFE y para Pemex, sino que se les debilita de una manera premeditada para hacerlas quebrar en la lógica de la competencia y poder también, entonces, sacándolas de la competencia, privatizar lo que quedase de ellas, porque a pesar de que CFE y Pemex, digamos, perdiesen en la batalla del libre mercado, tendrían una gran infraestructura que ofrecer a las empresas privadas, pues Pemex cuenta con refinerías, la CFE con un montón de plantas eléctricas, y esta infraestructura pues sería valiosísima para las empresas privadas que apenas estaban entrando en esta competencia, como tú dijiste, tanto extranjeras como nacionales. Pues ya lo vimos, no son casos nuevos, pues lo vimos con ferrocarriles, con teléfonos de México, que al abrirse el mercado primero y después al declararse en quiebra, el Estado las declara en quiebra y argumenta los gobiernos neoliberales que es muy costoso salvarlas, pues las remata a sus amigos de los políticos. Pues ya lo vimos en el caso de Slim, que simplemente con este remate de telefonía, de la telefónica, pues se creó el entramado del hombre más rico de México, que es Carlos Slim. Y por un tiempo del mundo. ¿Sí? Y lo mismo estábamos viendo, pues casi acontecía lo mismo en Pemex y CFE, era el mismo plan. De hecho, lo acabábamos de ver también con lo que era Aeroméxico y Mexicana de Aviación, que también crearon
Volaris y a estas nuevas empresas. Así que, por un lado, tenemos esto, que es la debilitación dentro de la lógica del mercado de las empresas estatales, que, como lo dijo Obrador, también tiene razón, son los dos únicos pilares que le quedan al Estado mexicano como empresas fuertes. Y por otro lado, estamos viendo que esta crisis de origen climático, que se da también en el contexto claramente del cambio climático, que está teniendo muchas aristas, pues, que no solo es lo que pensamos cuando hablamos o escuchamos sobre el calentamiento global y pensamos simplemente en sequías y pensamos en mayores altas temperaturas, etcétera, pero también son estos deshielos, pues, árticos y de otra índole que traen estas corrientes de aire helado en épocas del año que no son comunes y que tampoco son comunes en estas temperaturas tan bajas, etcétera. Así que es todo un desbarajuste que está dando en el clima mundial. Acá también tuvimos esta ola de frío y dentro de esta nueva realidad de cambios abruptos de clima y de catástrofes naturales que seguramente no serán ni las primeras ni las últimas, pues se pone en relieve la fragilidad de la satisfacción energética del país, o sea, que la dependencia energética del país sale al descubierto en su forma más cruda, cuando lo es más necesario, pues esta satisfacción de energética en momentos en que las temperaturas caen y que no hay energía eléctrica, pues ahora sí que para ni calentar el cuerpo, ¿no? Así lo tuvieron los estadounidenses, se vieron con esos problemas. Por otro lado, no solo en esta realidad de catástrofes naturales se viven estos problemas de ineficiencia en la producción de energía eléctrica. Acabamos de vivirlo hace unas semanas en Europa, precisamente en España, hubo un problema muy grande de la industria eléctrica, sin ningún desastre natural, solamente con la lógica del mercado y con ciertos problemas que se dieron en el abasto de la energía. Los precios de la energía subieron a números récord y muchas personas se quedaron también en estas circunstancias, en esta ola de frío, se quedaron sin calefacción. Y acá en Europa, pues eso es uno de los temas, es como decir que Mexicali se queda sin refrigeración, ¿no? Fue un evento bastante... ¿Cuánto habrá aumentado? Sí, estoy hablando del grado de importancia, claro, es como si Mexicali de repente las casas se quedan sin aire acondicionado, ¿no? Entonces en España ocurre no como un desastre natural, sino como producto de la lógica del libre mercado y de la especulación con la energía eléctrica y su venta y compra en el mercado bursátil, lo que diríamos en las bolsas de valores. Entonces, lo que queda ya sin discusión o fuera de discusión, como lo dijo Obrador, es que la energía eléctrica o digamos los recursos energéticos de un país no pueden estar dentro de la lógica del libre mercado, simplemente, porque es como si dejásemos la atención médica en las manos privadas. Es algo tan vital para la subsistencia de la población como lo son los alimentos, como lo son la medicina, que no pueden estar sujetos, al menos en su totalidad o en su mayoría, a las lógicas sin ninguna medida del libre mercado, que nos pueden dejar sin suministro energético simplemente por eso, porque la mano invisible, como se dice, del mercado, sube los precios o porque hay un pequeño problema en alguna refinería o en alguna industria eléctrica o hay reparaciones. O sea, son temas mucho más amplios, como tú dijiste, son temas mundiales, son temas que cada país tiene que ajustarse a sus condiciones energéticas, pero también a sus proveedores en todo caso.
pero que siempre tiene que hacerse buscándose esa independencia energética en la mayor medida de lo posible, sea por la vía que sea. Y esto yo creo que lo dejaría yo como pie de página para entrar a otros temas que van a ser lo de las energías renovables, porque mucha de esta energía que se perdió en el caso de los Estados Unidos es de las llamadas energías limpias, ¿no? Eólicas, solares, que bajo estas circunstancias pues no podían seguir produciendo. Que no hubiera sido lo mismo con otro tipo de energías como hubiera sido termoeléctrica o atómica inclusive, ¿no? Arturo, yo quiero comentar que en lo fundamental estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Evidentemente tienes mucha razón en tus argumentos. En donde yo creo que podría yo no estar muy de acuerdo es con el hecho de que dices que cada país tendría entonces que estar generando ante esta crisis que no es la primera, hay que recordarlo, no es la primera. Obviamente, lo que está sucediendo con nosotros en la humanidad y en este planeta es que cada vez las crisis se van haciendo más y más y más graves, ¿sí? Cada vez se afectan a más y más millones de personas en el mundo por un efecto de este cambio climático que es planetario, que no es nada más un aspecto totalmente regional, que tenemos antecedentes desde 1984, 1985, en que los científicos nos están anunciando primero el problema del hoyo en los polos de los casquetes con el problema del ozono. Después comenzamos a tener ya una visión también más clara desde el punto de vista científico, del conocimiento, de la ciencia, en el sentido de que estábamos cambiando los parámetros de temperaturas en la atmósfera terrestre provocadas por estos gases de efecto invernadero que tenemos cuando menos que 5 décadas también tratando de ponernos de acuerdo para que las grandes empresas, las grandes naciones industrializadas y obviamente las empresas transnacionales dejen o vayan transformando su forma de producir energía para el consumo masivo que impone este sistema neoliberal y capitalista y consumista. Tenemos mucho tiempo tratando de convencernos y de convencer a la gente de que tenemos que modificar incluso nuestras rutinas domiciliarias, de ahorro de diversos recursos naturales y del aspecto energético, pero en este mundo así tan globalizado, con esos efectos tan universales para toda la Tierra, pues está bien, las naciones tienen que ir fijándose sus propios programas y sus propios planes para ir rescatando en lo nacional un asunto que lo debe de asumir la responsabilidad de la humanidad en su conjunto, y no nada más en beneficio de los propios seres, de los Homo sapiens, sino de todos los demás seres vivos que hemos visto que la verdad este sistema ha sido una verdadera tragedia para especies marinas, para especies vegetales que están siendo devastadas, este tema de los tiburones, este tema de los bosques, en fin. Entonces, lo que estamos viendo, al final de cuentas, mi estimado Arturo, es que este modelo de convivencia, de producción y de sistema de vida, de estilo de vida, pues ya no da para más, mi estimado Arturo, ya no da para más. Y me quedo con este tema de las famosas energías, de las energías alternativas, en las cuales se están llevando finalmente esta transformación al ritmo no de los gobiernos y de las sociedades de todos los países del mundo, sino al ritmo que quieren imponer y como quieren hacer las famosas compañías transnacionales que están agotando los recursos del hidrocarburo, la explotación de la industria energética con los hidrocarburos, y han comenzado ya a hacer investigación, a hacer proyectos, a hacer programas y a comprar patentes para evitar que otros independientes y quizás los mismos gobiernos puedan desarrollar sus propios proyectos, que fíjate, desde ahí empieza el gran problema para las naciones, ¿sí? De que puedan desarrollar sus propios proyectos de desarrollo energético de manera totalmente independiente, ¿sí? Y en el caso de México es terrible lo que sucedió desde la década de los 90 del siglo pasado, con la imposición de un proyecto de una reforma energética que ahora pues, es motivo ya de tratar de buscar soluciones
porque imagínate tú, ¿no? O sea, estamos llegando al absurdo de que lo decíamos hace rato en el programa de noticias, que para poder atender esta emergencia en nuestro país, se tienen que incrementar la producción de otras industrias que también son altamente emisoras de gases, de efectos de gas invernadero, y que aparte, en una crisis como la pandemia, le están significando en este momento una erogación adicional al gobierno mexicano para poder comprar 3 buques de gas natural licuado y poder entonces de alguna forma surtir a las plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de Baja California, que tú lo sabes, tenemos 5 plantas que están generando electricidad, pero no para Baja California ni para México, sino para el sur de Estados Unidos. En fin, sí quería comentar eso. Sí. Bueno, Bueno. yo quiero poner también la atención en este punto que me parece fundamental. Desde el momento mismo en que el presidente López Obrador plantea al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado, que enviará esta iniciativa de ley de la industria eléctrica, se desata una serie de reacciones, algunas sumamente rabiosas, acusando prácticamente de comunista al gobierno de López Obrador, diciendo que se trata de una expropiación disfrazada y de que en el fondo se está planteando una reforma constitucional. López Obrador ha dicho que no se trata de una reforma constitucional, sino de una reforma a una ley secundaria o una ley secundaria que es la ley de energía eléctrica y que está dentro de las reglas del juego del libre mercado. Y me hizo recordar con esto algo que planteó Manuel Bartlett cuando asumió la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad. Le preguntaron que si iba a impulsar una contrarreforma a la reforma energética, que si iba a estatizar la Comisión Federal a tal grado de que se impusiera como un monopolio. Y él respondió que no era necesario hacerlo porque con sus propias reglas, dijo, con sus propias reglas vamos a sacar adelante la Comisión Federal. ¿A qué se refería López Obrador con que estamos en las reglas del juego de libre mercado y a qué se refirió Bartlett cuando habló de con sus propias reglas? Se refirieron a esto que está planteando López Obrador en esta reforma de la ley energética, la ley de energía eléctrica, a que la Comisión Federal de Electricidad deje de subsidiar a los inversionistas privados. Dice, queremos que haya libre juego, libre competencia, vamos a hacerla de manera adecuada, porque no hay un solo país en el mundo donde una empresa paraestatal, en lugar de entrar a competir con los privados, entre a subsidiarlos. Dice, y aquí no es posible ya que la nación, que las pequeñas y medianas empresas, que la industria nacional y que los usuarios de la energía eléctrica estemos subsidiando a inversionistas privados que están produciendo energías limpias, muy económicas, porque el aire no les cuesta, el sol no les cuesta, las instalaciones son relativamente pronto, se amortiguan las inversiones y entran a todo lo que es la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad sin que les cueste un centavo. Eso les tendrá que costar, pero además la Comisión Federal de Electricidad, que eso dice en esencia la iniciativa de López Obrador, la energía que produzca la Comisión Federal de Electricidad tendrá prioridad para distribuirse primero, porque resulta que en los acuerdos que estableció el gobierno de Peña Nieto con las empresas privadas, queda al final la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad. Y resulta que la electricidad, como todos sabemos, no es algo que se pueda embodegar, que se pueda almacenar como el petróleo, por ejemplo, que de por sí es muy costoso almacenar grandes volúmenes energéticos. Pero el fluido eléctrico, una vez que se produce, tiene que hacer eso, fluir, ¿verdad? No se puede detener. ¿Y qué es lo que se usa para que fluya?
todas las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y quiénes las utilizan? Pues Iberdrola, Sempra, todos los que están produciendo energías, hasta la más pichicata planta privada que están produciendo energía, utilizan de manera gratuita, ¿verdad?, toda esa red. Entonces, llevan a la Comisión Federal a una situación de quiebra, porque además sí exigen que expanda, ¿verdad?, su red de distribución, a grado tal de que en 2 décadas el gobierno mexicano contrajo deudas por 12,000 millones de dólares para ampliar estos proyectos de transmisión del fluido eléctrico, y que al cabo de 25 años, que es el tiempo pactado, significa una deuda para el país de 40,000 millones de dólares. Pero además la empresa ya estaba deudada con 50,000 millones de dólares en el esquema financiero de Pidegas, porque ha tenido que crear esquemas financieros para salir adelante. Y la otra cuestión es que debido a las altas tasas de interés que se cobran por estos créditos, finalmente la Comisión Federal de Electricidad tendrá que pagar a 25 años casi 200,000 millones de dólares. Esto lleva a la quiebra a cualquier empresa, pero tratándose de una empresa paraestatal, no solamente lleva a la quiebra a la paraestatal, sino que al país lo desquebraja y lo deja en una situación sumamente vulnerable, como lo vimos ahora, que esto que sucedió este fin de semana es una pequeña muestra de lo que nos puede pasar. ¿Cuánto podrá aguantar el país si con un apagón de 24 horas todo el mundo está llorando y los empresarios están hablando de las pérdidas millonarias que tuvieron, ¿verdad? Y imagínate tú lo que nos puede suceder si nos agarran del cogote como nos tienen ya agarrados y nos aprietan más las transnacionales, principalmente las extranjeras y estadounidenses, con esta dependencia energética. Entonces yo sí quería poner énfasis en esto antes de que entremos a las energías limpias, porque las energías limpias que están produciendo el sector privado son a muy bajo costo y sin embargo no reducen ellos el precio al que le venden a la Comisión Federal de Electricidad para que distribuya la energía de manera gratuita a través de la red de la CFE. Entonces, todo esto, digo, pues tiene razón Bartlett y tiene razón López Obrador, simple y sencillamente con que pongan a la empresa de la Comisión Federal de Electricidad en términos de primero vendo lo que yo voy a producir y voy a cobrarles por transportarles el fluido, pues con eso son las reglas del libre mercado y con eso la Comisión Federal de Electricidad puede convertirse en una empresa triunfante, ¿verdad?, capaz de sacar adelante los grandes planes energéticos del país en materia de electricidad. ¿Cómo la ves? Pues bueno fuera que fuera una expropiación, bueno fuera, Dios te oye, como dice el dicho, ¿no? Pero la CFE no necesitaría, al menos para subsistir, de esas medidas extremas, con simple hecho de estar en un juego limpio, precisamente en un juego verdaderamente de libre mercado, no en este mercado arreglado del cual hacen uso esas empresas privadas. Con eso bastaría para que CFE, como tú dijeras, no solo fuese un competidor, sino que fuese el mejor competidor en el mercado energético. Por otro lado, retomando el señalamiento de Luis, me parece correcto. A lo que yo me refiero es, sobre todo en se ejemplifica muy bien en este problema mexicano, porque dentro de esa realidad nacional que tienen cada país, dentro de su jurisdicción estatal, los países tienen la capacidad y el derecho de hacer uso de sus recursos energéticos. El gran reto es saber
qué tipo de recursos hay en un país concreto, qué tan sencillo es explotarlos o no, y qué tan rentable, porque cuando hablamos de recursos energéticos, hablamos no nada más de, tenemos tantos pozos petroleros, tenemos tantas reservas de gas, etcétera, sino que también tenemos que entrar a la cuestión de cuánto nos cuesta explotar estos recursos, porque hay lugares donde la explotación de esos recursos propios es más caro que comprarlos en el extranjero. Eso ocurría mucho en la Unión Soviética, donde muchos energéticos se encontraban en las zonas alejadas, en Siberia, bajo el permafrost, o por ejemplo, en los bosques de los Urales, etcétera. Entonces, era más rentable inclusive importar. Así que son temas muy complejos de mucho análisis y muchas distintas perspectivas, pero a lo que yo me refería es de que en la medida de todos esos cálculos que los tienen que hacer las personas expertas en la materia, cada país, cada estado debe de asegurarse el mayor grado de soberanía energética posible, justo en esa realidad de que solo en esa jurisdicción estatal tienen la garantía estos estados de poder asegurar por lo menos los recursos que se encuentran dentro de este territorio que se comprenden los estados. Porque acá tenemos, por ejemplo, en Europa, microestados, si los comparamos en las proporciones que conocemos a los países de América Latina. Por ejemplo, hablando en el país que yo vivo, es Alemania, cabe 6 veces en el territorio nacional de México, es más o menos del tamaño de Chihuahua. Obviamente, los recursos energéticos de Alemania son mucho menores, mucho menores que los de México, y no hablemos de otros países mucho más pequeños como los países balcánicos, de los Balcanes, como Croacia, Eslovenia, etcétera, Grecia. Todos estos lugares no solamente están mucho más disminuidos en sus recursos naturales, en sus recursos energéticos, sino que aparte de todo, y para acabarla de amolar, como diríamos, están sujetos a la jurisdicción supranacional de la Unión Europea. O sea, aparte han perdido esa pequeña ventana que les quedaba de explotar ciertos recursos energéticos, salvo la venia del organismo supranacional que pertenecen, como la Unión Europea, que si tiene una cierta política de que ciertos recursos energéticos no son explotables porque son malos para el ambiente, pero cabe la coincidencia de que son los únicos que tú tienes en tu país, pues estás jodido. Entonces, el caso de México es un caso de autoflagelación, porque siendo un país rico en energéticos, nos hemos autoflagelado desmontando la red de empresas energéticas que tenemos en el país, y empezamos bastante pronto con el neoliberalismo, claro, jodiendo primero la logística, que era pues las telecomunicaciones y el transporte, el ferrocarril, los puertos. Todo eso empezó a irsenos de las manos, lo cual empezó a dificultar la logística de las empresas estatales, y después le empezaron a dar en la torre las empresas directamente. Los dos grandes tabús eran ciertamente CFE y Pemex. Tan tabú eran estas empresas que primero tuvieron que meter una cuña entre los mismos trabajadores, que fue la desaparición del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Luz y Fuerza del Centro, que era la empresa hermana de CFE, como quien dice, en el sur del país, que era un sindicato muy combativo, y que primero desaparece esta empresa Calderón para traer esquiroles, trabajadores esquiroles de la CFE, a tomar los puestos de trabajo de los trabajadores despedidos del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y yo lo tengo muy presente porque tengo muchos amigos que trabajan desde hace mucho en CFE Mexicali, y muchos de ellos fueron llevados al sur del país a ocupar puestos de trabajo de los despedidos de ESME. Y de hecho estas personas estaban felices de la vida y decían y repetían el discurso de que los del sur son unos huevones y por eso estaban cayendo las líneas de la compañía, etcétera. Estaban totalmente politizados por el PRI, dependían del PRI, votaban por el PRI. Y cuando PRI con Peña Nieto empieza a desmantelar la CFE, es cuando empiezan todos a salirse del barco y empiezan a criticar las políticas
energéticas, y es eso cuando uno te das cuenta de que de que no de que el mexicano, hasta que no le llegue el agua hasta el cuello, no se queja, pues empieza a tomar fuerza, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien que todos esos amigos ahora son los más morenistas que uno pueda escuchar, pero, pero bueno, uno sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, CFE y Pemex eran las joyas de la corona en lo que era la privatización. Y con otra, Arturo, acuérdate sí. que el hecho de desmantelar al sindicato y a la compañía Luz y Fuerza. de Luz y Fuerza, no nada más era para comenzar a hacer esto que, pues, evidentemente, lo que tú estás señalando, desmantelar un sector importante dentro de la industria Del energética gremio del país. Pero También se con fueron la con el fibra tema de la óptica. fibra óptica. ¿Y qué Sí. hicieron con esa fibra óptica? Pues la vendieron también al mejor postor. Y el mejor Bueno, postor, tú sabes quién fue. ¿qué tan delicado no era ese tema? Que si ustedes no bien se recuerdan, ¿qué tan delicado no fue esa toma de decisión de Calderón? Que fue por un decreto a la medianoche y que el ejército tomó las instalaciones de Luz y Fuerza e impidió desde la noche a la mañana que los trabajadores llegasen a sus puestos de trabajo porque sabían que era un sindicato combativo y que no se iba a dejar. Y es hasta el día de hoy que están peleando el regreso a sus puestos de trabajo. Eso por un lado, del punto de la relación entre la producción energética a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, lo que más nos gustaría a nosotros es que el plan de satisfacción de necesidades energéticas en el mundo fuese un plan coordinado, pues, entre los países, pero tampoco podemos exigir cosas irreales porque la gran diferencia aquí que nos ha escapado todavía comentar es que entre el mundo capitalista hay, claro, diferencias también abismales. No es lo mismo hablar de un país de Estados Unidos, de China, con una producción de energía enorme, pero también con una demanda de energía que no se puede saciar, con respecto a otros países pequeños que no tienen una tanta demanda, pero que tampoco producen o no tienen siquiera recursos energéticos, por ejemplo, el caso de Cuba, el caso de los países en el Caribe, Centroamérica, etcétera. Entonces, estos países a unos no se les pueden poner las mismas condiciones que otros. Tú no puedes decirle a Honduras que no queme carbón cuando es lo único que tienen, hablando en el caso hipotético, ¿no? O Somalia o estos países, no le puedes imponer las mismas condiciones de una superpotencia que consume no solo sus propios recursos, sino los de muchos otros países, y es ahí donde está la relación entre estas plantas energéticas en territorio nacional que venden energía a los Estados Unidos, que producen en territorio nacional con nuestras propias fuentes de energía como termoeléctrica, etcétera, porque tenemos que, aparte de ser explotados y saqueados, tenemos que abastecer al vecino del norte en sus necesidades energéticas, y las energías sucias que ellos producen, pues las deben de colocar también en mercados que a ellos les plazca y al precio que les plazca, y es por eso que vemos también estos conflictos de cambio de precios sin ton ni son. Así que hay una dinámica ahí que se autoestimula, ¿no? En cuanto a las necesidades nacionales, pero también el mercado internacional, que tiene que ver con la demanda de las grandes potencias y la cantidad de recursos que existen en X o Y país. Eso por un lado. Por el lado de lo que comentabas, Olga, perdón. De lo que estaba comentando ahorita era de cómo la Comisión Federal de Electricidad compite con sus propias reglas. Decías tú que bueno fuera que se hiciera una expropiación, sí, pero no es tal la expropiación, sino que lo que está planteando la iniciativa es que se le dé prioridad a la energía eléctrica producida por la Comisión Federal de Electricidad. Ya recuerdo, sí. Hay otra cuestión ahí que pues pareciese, ¿no? También que de repente en años recientes, para ser más precisos, desde que Obrador entra al gobierno, parece que a todos se les ocurrió y se les recordó que había también energías renovables, ¿no? Ya. Esto no es así, ya venía en nuestra zona, en La Rumorosa, por ejemplo, ya tenemos varios años que tenemos un parque eólico. Por ejemplo, si ustedes han pasado por la carretera, esta ya tiene desde finales del sexenio, yo creo que Calderón más o menos ha de tener unos 10 años ahí, ese parque eólico.
pero se daba en el contexto en el que todavía CFE tenía el monopolio, debilitada, claro, ya con las reformas energéticas, pero se daba en el contexto en que CFE todavía tenía, digamos, el monopolio de la producción de energía con las fuentes, pues digamos, los tradicionales, ¿no? Con el carbón, con la termoeléctrica, etcétera. Entonces las plantas privadas o las productoras de energía privada empezaron a entrar por esa rendija que se les dejó, pues no había, SFE no estaba invirtiendo tanto, al menos no en nuestra zona, que yo sepa, en energías de ese tipo, en eólicas o solares, y de hecho yo recuerdo muy bien en nuestra zona, lo primero que llegó de manos de la iniciativa privada fueron los paneles solares, porque en ese mercado CFE aún no entraba o no había inversión para eso porque ya se estaba debilitando. Entonces, no fue por filantropía, ni por naturalismo, ni por ecologismo de las plantas o de los privados, que si quisieran inversión, quisieran invertir en energía renovable, porque es mucho menos rentable, produce mucho menos energía, a pesar de que sea un costo menor, pero no produce las ganancias que produce otros recursos como el gas. El gas es prácticamente, te lo regalan casi, es de los más baratos que existe, el gas natural. Entonces, el rendimiento es mucho mayor en tanto a dinero, pues. Si ellos hubieran tenido la oportunidad, ellos felices de la vida. Es por eso que las grandes petroleras siguen siendo privadas, Chevron, Exxon, todas estas. Si no fuera rentable, ya se hubieran salido. Esa es la gran paradoja, pues, que nos venden este discurso de que las energías tradicionales no son rentables. El discurso de la derecha reaccionaria es ahora, ¿para qué vamos a construir una refinería si en no sé cuántos años ya ni va a existir, ya va a haber carros voladores, vamos a volver a viajar al futuro, etcétera? Y si no fuese, así fuese el caso entonces, si así fuese el caso, ¿por qué entonces existen y son de las más ricas las empresas energéticas, sobre todo de petróleo? ¿Y por qué siguen haciendo guerras para controlar estos recursos en el Medio Oriente? O sea, no tiene ninguna lógica lo que dicen ellos. Oye, claro, esto que estás diciendo, Arturo, permíteme tantito. Esto que estás diciendo es importantísimo porque tenemos un ejemplo muy claro aquí en México. Precisamente cuando entra Bartlett a la CFE, lo primero que empieza a hacer es la revisión de contratos. Con esto de que aún si pagan lo justo, aún pagando lo justo, la ganancia es muy grande para los inversionistas en la producción de energía y energía con gas natural. Recordarás tú que México había firmado con los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, particularmente con Peña Nieto, había firmado contratos con empresas inversionistas en las que se comprometía a pagarles absolutamente todo lo que hicieran o no hicieran. Es decir, por ejemplo, los constructores de los gasoductos, si en un momento dado se paralizaba la obra porque pasaban por un territorio yaqui y los indígenas decían no queremos aquí esta obra y se paralizaba un año, de todos modos la Comisión Federal de Electricidad tenía que estarles pagando millonadas a la empresa. Claro. La empresa, que en este caso era Sempra Energy, pues no tenía ninguna prisa en resolver el conflicto, en llegar a un acuerdo con los yaquis, porque la Comisión Federal le pagaba como si estuviera surtiendo ya el gas. Y resulta que cuando revisan como otros contratos, Bartlett toma la decisión de empezar a negociar con las empresas y les dice, no vamos a pagar ninguna cantidad extra más allá de lo que realmente entreguen en producción de energía. Y recuerdo que se vino toda la escandalera de los comentaristas y de la oposición diciendo que las empresas transnacionales iban a demandar al gobierno mexicano y que no iba a alcanzar el territorio nacional para pagar las indemnizaciones a las empresas, ¿no? A este grado de exageraciones llegaban. Lo cierto es que para diciembre de 2019, es decir, en un año, se logró echar abajo esos contratos leoninos y los
los nuevos tratos que hizo Battle con las empresas le permitió ahorrar a México más de 4.500 millones de dólares que tenía que haberlos pagado por esos contratos leoninos a las empresas inversionistas privadas. Entonces, ¿qué es lo que pusieron sobre la balanza las empresas? Nos vamos a los tribunales, nos va a llevar muchos años, es muy probable que perdamos porque los contratos son leoninos, ¿verdad? A favor nuestro. Y entonces, pues mejor lleguemos a un arreglo y nada más nos dejan de entrar 4.500 millones de dólares, ¿verdad? Que iba a pagar la CFE a nosotros, pero seguimos adelante porque sigue siendo un gran negocio. Pues claro. Esto lo quería comentar por lo que dijiste, es un gran negocio la producción y venta de energía eléctrica. Sí, yo creo que ahí, Obrador, si bien yo no comparto la opinión de que todo el problema de México sea causada por la corrupción, en el caso de los energéticos, sobre todo, digamos, yo no comparto que sea el origen todo de la corrupción, sino que más bien la corrupción lo toca todo. O sea, cada problema inherente del país se agrava más por la corrupción, pero no es el origen la corrupción simplemente. O sea, la corrupción no existe per se, no es un ente que anda ahí caminando, soy la corrupción y te voy a contaminar, no es el coronavirus, pues, sino que las deficiencias del Estado mexicano en la dinámica capitalista y de su política burguesa, pues se empeoran o se agravan en la medida que la corrupción lo infecta. Pero en este caso, la energía de las compañías energéticas es uno de los negocios es de los negocios tan rentables y más rentables del mundo, que la corrupción había hecho de este micromundo en México algo, digamos, de portada, básicamente. La corrupción la podías aprender y leer y definir, la corrupción en México, atendiendo a Pemex y atendiendo a CFE. O sea, lo que se daba en Pemex y que ha salido ahora a la luz gracias al gobierno de Obrador, que no es algo de esto desde 2018 para acá, o sea, se entiende, es un hecho conocido, que el problema del huachicoleo venía de muchos años atrás, seguramente antes del periodo neoliberal, inclusive con el PRI nacionalista, seguramente ya existían todas esas redes de robo de combustible y de todo este tipo de cosas. Ese problema solo se destapa gracias a Obrador. Entonces, ese nos da una pequeña muestra de lo sencillo que era, entre comillas, ¿no? Porque nada de eso es sencillo, más bien es algo de voluntad, pero digamos, lo único que necesitaba era la voluntad de destapar esos problemas, de acabar con ellos realmente, porque, bueno, Obrador no es como que llegó con una varita mágica o con un cerebro de detective privado, ¿no? Tampoco, o sea, simplemente la voluntad de destapar esos problemas. Y eso empezó, como dicen, abrió la cloaca y está saliendo día con día a situaciones que ni siquiera son creíbles, ya que escapan a todo entendimiento. Bueno, recuerdo que el hijo de Deschamps se paseaba en un Lamborghini en las calles y nadie decía nadie investigaba, nadie se le daba una orden de arresto, ni siquiera una orden de comparecencia. Y ahora muchos de estos personajes están prófugos, así de fácil, ¿no? De 2 años para acá, personajes que sus hijos se paseaban en helicópteros y en Lamborghinis por la Ciudad de México, ahora están con órdenes de aprehensión o prófugos, ¿no? Y varios han caído, exgobernadores. Sí. Así es. Yo quisiera comentar esto, Arturo. Fíjate que sí, efectivamente, este matrimonio, corrupción, impunidad, ha sido tremendo para este país. ¿Sí? Ha sido, híjole, un estigma que nos ha hundido en enormes desigualdades, en sectores sumamente beneficiados, con riquezas que ya ni los magnates árabes podrían imaginar, ¿sí?, o podrían disfrutar. A veces hoy en la mañana veíamos cosas que de veras nos espantaban de lo que están produciendo también estos millonarios en el tema, fíjate, en el tema también de la producción de la huella de carbono, ¿no? Que estamos generando los humanos. Ese 1% de supermillonarios es una cosa impresionante, la cantidad de miles de toneladas de dióxido de carbono que están produciendo por el estilo de vida que tienen. Pero por otro lado también, creo yo que también nos hace mucho daño la ignorancia de la sociedad en su conjunto mexicana. Me voy a dar específicamente, por lo que voy a decir, específicamente a nuestro país, y también de nuestros gobernantes. Porque fíjate que
tratando de entrar un poquito en el tema de las energías alternativas, que pues tienen también muchos años que se han comenzado a desarrollar y que originalmente pudieron haber sido muy costosas para las empresas privadas, no para los ciudadanos comunes. Esa es otra cosa que tendríamos que analizar, porque al final de cuentas existen ciclos de producción energética doméstica, tú lo sabes, sumamente baratas, muy prácticas, pero no ha habido, precisamente por la ignorancia, y obviamente por la corrupción, obviamente, ¿no? Pero muchas veces por la ignorancia de nuestros gobernantes, de impulsar este tipo de proyectos a nivel doméstico, a nivel de colonias, a nivel de incluso de ciudades completas que se pueden beneficiar con esas alternativas de energía baratas. Pero el asunto a donde quiero llegar es que tú citabas hace rato el caso de Baja California con el tema de los generadores eólicos en la sierra de la solar. Sí, pero aquí donde está la sierra está de las piedras, hombre. De la Rumorosa. De la Rumorosa. Que en realidad son dos proyectos. Un proyecto pequeño que está precisamente a un ladito de donde está, un poquito antes de llegar al poblado de la Rumorosa, y el de Sempra Energy, que después pues le regala Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, le regalan prácticamente la mitad de la Sierra de Juárez a Sempra Energy para que se instale ahí un super megaparque eólico. Pero desde entonces ya existían, antes de que Sempra Energy llegara a convertir a Baja California como su principal centro de operaciones, con cantidad de inversiones de miles de millones de dólares que son para producir energía para los Estados Unidos, para el sur de los Estados Unidos. Ya en el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, ya se tenía un buen rato que se estaba trabajando en el tema de las energías alternas. Ya se tenía conocimiento amplio de que Baja California es un lugar ideal en el mundo para generar electricidad solar, con el sol y mareas, con el viento, ¿sí? Geotérmico, con las mareas, con las corrientes marinas, y llegó a tal grado este desarrollo científico y tecnológico en el CICESE, que hace aproximadamente unos 4 o 5 años, mi estimado Arturo, Olga, crearon un consorcio de diversos actores del sector público, de la iniciativa privada y del sector académico para desarrollar una estrategia nacional de aprovechamiento de las energías alternas en este país. Y fijaron metas, fijaron un programa completo, hicieron una evaluación muy detallada, ¿sí? Muy a fondo, de cuáles son las alternativas que tenemos, y estamos hablando de un potencial impresionante para México, y no se diga Baja California, en energías alternas. Pero ¿qué ha sucedido con algunos de estos proyectos que se están tratando de impulsar por parte del sector científico y tecnológico de este país? No tienen respaldo, Arturo. Por ignorancia. Yo pienso que en este momento, en este gobierno, por ignorancia, no creo que exista mala fe, pero por prejuicios y por ignorancia, no se le está dando ese apoyo a la ciencia nacional y a este consorcio en particular para sacar más adelante este plan, este proyecto y llevarlo poco a poco a la práctica, ¿sí? Y que podría sentar la simiente de una industria eléctrica nacional alterna que podría ir poco a poco revirtiendo esta tendencia del neoliberalismo con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de llevar a donde está en este momento hundido el sector energético nacional. Se llegó incluso Rocío Nale al principio, cuando la nombraron secretaria de Energía en este gobierno, originalmente rechazó inmediatamente todo lo que tenía que ver con el tema de la producción energética atómica, ¿sí? La energía nuclear, sin saber, por eso insisto, y estamos hablando de una persona que no es cualquier ciudadano común y corriente, tiene estudios, tiene conocimiento, está informada, pero tenía una
un prejuicio con el tema, como mucha gente en nuestro país y en el mundo, con el tema de las energías nucleares. Y las energías nucleares han ido mejorando año con año su eficiencia y su seguridad, a ramo tal de que en este momento es más barato producir electricidad con esta fuente de energía nuclear que incluso con la energía solar o la energía eólica. Claro. ¿Sí? Y estamos viendo... Hay varias cuestiones ahí, Luis, antes de que... Dale. Primero que nada, hay muchas cosas, como siempre pasa, uno cuando empieza a analizar, digamos, superficialmente las cuestiones, uno parece no creerlas o no puede comprender, pues, las dinámicas que hacen que esto sí sea, porque son tan ilógicas que parecen inverosímiles, ¿no? Parecían producto de la ignorancia o parecen producto de una esquizofrenia, ¿no? A fin de cuentas. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que comentabas de los magnates árabes, es muy lógico que estos personajes sean unos millonarios con unas fortunas incontables, porque tanto en los Estados Unidos como en estos países, sobre todo en los Estados Unidos, la propiedad del subsuelo es privada. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un hoyo en mi patio y me aparece un yacimiento de petróleo, es mío porque está en mi territorio, está en mi patio, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que fortunas se hagan de la suerte, de la nada, ¿no? El que encuentra oro en una mina, pues es del que le encontró, y el que encuentre petróleo en su patio trasero o gas es de él. Esto no ocurre en México, hasta todavía ni siquiera los neoliberales pudieron hacer esas reformas. Lo mismo ocurre en los Emiratos Árabes, donde inclusive el país es territorio, es propiedad del jeque, del gobernante. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de los minerales, todo el territorio. Todo el suelo, sino todo el territorio. Es su propiedad exclusiva. Entonces, ¿cómo es que estas fortunas se han hecho, este tipo de fortunas se han hecho allá? Pues es comprensible, pero en México solo es comprensible a través de la corrupción. No hay un negocio, por más afortunado y exitoso que sea, que pueda competir con ese tipo de legislación que otorga esas fortunas a esos personajes en estos países. O sea, simplemente la corrupción o el nepotismo o el amigazgo, el cacicazgo como el de Carlos Slim, ha producido este tipo de personajes que pueden competir con esos jeques árabes o estadounidenses, Ross Perot, Donald Trump y todas estas personas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si entonces nos vamos a ese punto de la ignorancia, yo creo, y que tú lo mencionaste, y creo que eso es el clavo que ata, o sea, el hilo negro que ata lo que pareciese ser ignorancia en cuestión energética, que no lo es tanto, y es más bien, yo creo, un pensamiento electorero. ¿Por qué? Tú lo dijiste, los tiempos energéticos son bien importantes aquí. Yo como político, y sobre todo en los países donde no hay reelección como en México, yo como político tengo un sexenio, y si invierto en una refinería que va a tardar 4 años en construirse o 2, y que apenas va a salir del amortizaje del crédito al 10º año, y de que del primero al 10º año son solamente pérdidas, y más cuando solamente construye una barda como Calderón, pues entonces no es negocio en el plano electoral. ¿Por qué? Porque no voy a tener esa fotito al final en el MySpace o en el Instagram donde diga yo y la refinería que construí, se los dije, ¿no? No vas a tener esa foto al final para reelegirte, ni para llevar agua a tu molino, a tu partido o a tu candidato, ¿no? Ese es el gran problema, que los políticos mexicanos, sobre todo en el periodo neoliberal, han estado pensando en asegurar la continuidad del proyecto neoliberal y no el proyecto energético del país. O sea, de reasegurar el votaje de las personas. Entonces se han preocupado más por repartir tortas que sentarse a ver los proyectos energéticos a largo plazo, porque si lo hubieran hecho, como tú tienes razón, se hubieran decantado quizá por la energía atómica, que tiene un amortizaje lento, tarda mucho en recuperar la inversión, pero una vez que lo hace, arrebasa, pero en un par de años, a cualquiera otra, hasta las más limpias. Y tú lo has dicho también, ha mejorado mucho más la seguridad, que de hecho son bastante seguras. Tampoco vas a poner una planta de energía eléctrica donde sabes que es un territorio
claro, claro, sí. de terremotos, etcétera. Sí, Pero hay claro. países que aún así, y tan rentables son, que hay países que dado sus necesidades energéticas que no tienen otra, a pesar de sentarse en un polvorín de terremotos como Japón, tienen plantas energéticas de energía atómica que no las han cerrado porque si las cierran se mueren de hambre, Así es. pues, porque no hay otra posibilidad, no hay otra industria que les reditúe tanto poder por tan poco. Y no nomás en Japón, donde hay un terrible problema con los terremotos, sino también en Francia, que es uno de los países que más energía nuclear tiene y que está sin ningún problema energético, a diferencia de Alemania, que acaba de apagar sus plantas atómicas y ahora está mendigándole el gas a Rusia con el proyecto Nord Stream 2. Entonces, hay que ser serios, ¿no? Con este tema, hay que pensar en futuro y dejarse de prejuicios y dejarse tampoco, sobre todo, dejarse de maniatar las cadenas de los intereses energéticos, ya no del país, sino de los consorcios extranjeros y nacionales privados, y también de las necesidades que tengan otros países, porque una cosa es, yo no estoy en contra de que se le suministre energía a ningún país, pero bajo las bases de una cooperación y no de un chantaje energético. A Rocío Nale finalmente alguien le informó cómo había evolucionado la energía. No, yo lo que creo en ese caso, Luis, yo no creo que sea ignorancia. Vamos a crear una planta, 2 plantas de energía nuclear. Una en Baja California Sur y otra no recuerdo. Una. Sí, de hecho, tanto Rocío Nale como Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad dieron a conocer varios proyectos de energías limpias. Algunos, Javier, los comentamos que había proyectos para Baja California. Rocío Nale anunció una planta nuclear para Baja California Sur y el problema es que se atravesó la pandemia, pero los proyectos están ahí. Y quiero eso nada es una más cosa, porque, y antes de pasar, permíteme nada más porque creo que Rocío Nale sí merece este reconocimiento. Tenía medio año en el gobierno, en la Secretaría de Energía, cuando en un foro internacional ella dijo que México necesita incrementar su energía nucleoeléctrica, que es una necesidad. Dijo que existe un cierto miedo en sectores de la población, pero que la producción de electricidad a través de las plantas nucleares es generalmente segura. Y puso el ejemplo de Japón, esto de las inversiones que se hacen a pesar de que es una zona altamente sísmica. Dice, México debe plantearse el incremento del porcentaje de electricidad que produce por la vía nuclear. Nosotros tenemos solo 4.3% de producción nucleoeléctrica y deberíamos contemplar hacer un estudio para hacer un crecimiento. Esto lo estaba diciendo a mediados de 2019 y antes de que terminara ese año ya estaba planteando la necesidad. Y si hicimos un estudio en Baja California Sur, cuánto nos costaba, porque Baja California Sur importa energía eléctrica, cuánto nos costaba producirla por otras fuentes, y todo era más caro que aprovechar lo que ya existe ahí. Resulta que el sur de la península de Baja California es el depósito natural en el país de grandes yacimientos de uranio. Entonces, pues ahí tenemos con qué hacer la energía. Pero ojo, no fue un proyecto de esta administración. Fue un proyecto que el gobierno de Enrique Peña Nieto empezó y desarrolló y que finalmente lo dejó porque no encontró a alguna empresa transnacional que hiciera el proyecto. Y ese es el gran problema lo retomó el gobierno actual. Ese es el gran problema de la energía atómica, la inversión que se requiere y la tecnología. Yo creo que el problema es ese, que el país necesita, aparte, no es lo mismo, como dije, Japón es un país que tiene los recursos, pero no tiene los minerales energéticos, no tiene recursos energéticos, pero tiene el dinero para invertir. México es todo lo contrario, tiene recursos energéticos, tiene petróleo, tiene gas, tiene otros tipos, pero no tiene para invertir. El país está en cueros y no tiene de cómo hacerse, como siempre le repito, no tiene de cómo hacerse de recursos. De hecho, se ha hecho de recursos ahorrando a través del combate a la corrupción.
Pero una cosa es ahorrar y otra cosa es hacerse de divisa para invertir en un proyecto que no estamos hablando de poner un OXXO, ¿no? O sea, una planta nuclear es una inversión que cuesta mucho y que aparte se termina de sacar el beneficio de la deuda en mucho tiempo. Estamos hablando de alrededor de unos 20 años o más, de que empiece ya la planta a dar pros, ¿no? Eso en el caso de México, pues sí, en el corto plazo es completamente inviable porque tienes para aventar para arriba otros recursos que puedes construir una refinería, por ejemplo, en 2 años y empieza a producir y a producir y plantas eléctricas también. Y yo creo que ese es más bien no tanto la ignorancia, sino la practicidad de los proyectos que tienen que servir primero como base para luego ambicionar otras cosas más arriba, porque aparte de que la tecnología es cara, también es una tecnología a la que no se tiene acceso con los medios propios nacionales. Hay, claro, científicos de alto nivel y todo, pero la experiencia de construir, la planificación de construir y la logística que requiere una planta energética la tienen el grupo muy reducido de países con amplia experiencia, no solo de construirla, sino de exportar estas tecnologías. O sea, Rusia, por ejemplo, tiene plantas nucleares que son barcos y que van y se te acoplan a un puerto en tu ciudad y te empiezan a suministrar de energía, ¿no? O sea, es una locura. Estamos hablando de niveles que México pues todavía está muy lejos de alcanzar y yo creo que el gran problema del país, primero, es llevar la energía a todo el país. Ya ni siquiera tenemos el 100% de suministro de energía. Hay lugares donde ni siquiera hay energía eléctrica. Entonces, yo creo que en el momento actual y bajo las circunstancias actuales, tanto de recursos energéticos de México como en las necesidades que son de un país desindustrializado, que se desindustrializó parcialmente, o sea, no tiene la necesidad de inyectarle cantidades inmensas de energía, salvo los de la necesidad de la población y la pequeña industria maquiladora, etcétera, o los centros pesados que hay en el país, esparcidos esporádicamente. No estamos bajo las condiciones de una China o bueno, ya no digamos ni siquiera de Francia o de Inglaterra, pues, o de España, porque es un país semidesindustrializado desde hace 30 años. Entonces, yo creo que llevar el suministro a la totalidad del país sería la prioridad y con eso basta y sobra los recursos que tiene México. Y claro, sí concuerdo en que una vez satisfecho este primer paso y una vez que el país ojalá empezase a tener una mayor industria pesada y que empezara a mecanizarse y a tecnologizarse y a digitalizarse el aparato productivo mexicano, entonces claro, habría un mayor consumo de energía y tendría que pensarse ya no en planes electoreros de 5, 4, 6 años, sino en grandes planes a futuro. Pero claro, tenemos el problema de que estamos viviendo en una partidocracia pequeño burguesa, en un sistema electorero en el que pues ni siquiera existe la reelección, ni siquiera en un término, ni siquiera en un periodo. Así que lo más a lo que pueden aspirar los políticos son 6 años y rezar porque el partido en el poder se mantenga ahí y pueda darle continuidad, porque si en algo somos expertos en México, en la política mexicana, es entrando en una nueva administración, pues descabechar a todo el mundo, porque hay que darle trabajo a todo el equipito de la campaña, ¿no? Ya veo a muchos conocidos que andan ahí papaloteando alrededor de Hank Ron como cuervos y como buitres que pues están esperando, que no están haciendo campaña de oquis, no están ahí por alturistas repartiendo volantes en las esquinas, ¿verdad? Están esperando que se les pague con algún trabajito. Entonces, esa también es una de las tradiciones políticas de México que tristemente pues es una realidad y se da tanto en la oposición como en muchos sectores de Morena todavía, y eso pues le corta las alas a muchas aspiraciones que requieren realmente de una planificación mucho más seria, ajena al electorerismo, y que le dan una ventaja enorme a la República Popular China u otros sistemas que tienen la planificación estatal, que hacen planes quinquenales de 10, de 15, de 20 años y que se ponen objetivos y no hay quien los detenga, ¿no? Pero aquí estamos a la merced de
de la politiquería región 6-4, ¿no? Entonces, pues en ese contexto va a ser difícil, entonces hay que también bajar un poquito los estándares porque pues lastimosamente vivimos en un país que está un poquito atrás, ¿no? Bueno, Pero ese es el objetivo, levantar. Mucho. es despiadado lo que te voy a decir, pero es cierto. Salinas Sí, de Gortari, hay que ser realistas, lamentablemente. Salinas de Gortari le mandó decir a los inversionistas extranjeros, vamos a gobernar 4 o 5 sexenios al hilo, así es que pueden tener confianza en invertir en México, ¿no? Sí. Y era cierto, instauró el neoliberalismo y terminó. Bueno, Salinas nos llevó al primer mundo, ¿no se acuerdan que era el... Sí, y lo inauguró con el levantamiento de los neozapatistas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del último Sí. año, de enero del 94? Ajá. Amanece estrenando Tratado de Libre Comercio, nuestro ingreso al primer mundo, sí. recordándonos los zapatistas en el sur de cómo estaba la situación. Llevamos un poquito más de una hora, mi estimado Arturo. Mira, Gisé Belén Valdavena Cruz, que vive en San Diego, y también quiero agradecerle muchísimo a ella, y también a Ulises Sánchez, que nos están viendo y se están reportando desde Puebla. Queremos agradecerle muchísimo el que estén con nosotros. Saludos. Muy amables. Si les gusta el programa, por favor, apóyennos ahí en sus comunidades, en sus grupos, con sus amistades, con sus familiares. Recomiéndenos si es que les está gustando el tema. Giselle Belén, pues sí, nos trae 3, 4 comentarios interesantes. Voy a leer el último. Dice, sí. Aquí lo importante es que no cese la información abierta y sin tapujos para seguir evidenciando todo esto del tema de la corrupción, las ignorancias. Dice, sí. Es importante seguir abriendo los ojos de los ciudadanos para que todo vaya cambiando poco a poco y se dejen de acostumbrar a hacer mal las actividades, mal hechos, a hacer mal hechotes, ¿no? Tienes toda la razón, Giselle, definitivamente, ese es un asunto. Bueno, entonces estamos ante la conclusión de que, bueno, la verdad, como siempre sucede contigo y en otros programas de nosotros acá, pues estamos viendo las montañas, ¿no? Son montañas a las que nos enfrentamos los ciudadanos comunes cuando hablamos de los grandes problemas de este país. Pero no sé si quieras tener algún comentario final. Olga, también me gustaría mucho escucharte. Una conclusión, Arturo. Para que podamos ya cerrar. Y una conclusión con la mirada en México, donde estamos próximos pues a una serie de debates, va a arreciar muchísimo en redes sociales, en los medios, los comentarios, con esta iniciativa de ley que presentó López Obrador y que dice, no quiero que le cambien una coma. Dice, es una iniciativa de ley que no requiere mayoría calificada, no es reforma constitucional, así es que hay con qué sacarla adelante. Claro. Y bueno, pues el sector privado, los voceros de las cúpulas empresariales, diciendo, ¡ay, nos llevan al comunismo! Claro. Bueno, hay una frase de Obrador que ahora la volví a escuchar, estaba escuchando la conferencia del miércoles porque yo voy adelantado, entonces voy escuchando la del día anterior, ¿no? Entonces la estaba escuchando hoy y creo que pasa muy bien con lo que hemos comentado hoy, que dice él siempre, ahí vamos empujando al elefante, ¿no? Y se refiere a la lentitud de muchas de los cambios que nos gustaría ver, y es que el hartazgo es grande. Y las contradicciones internas en Morena, que es un partido heterogéneo, pues hacen que la confusión reine, como dice el dicho, pero cuando uno lo ve más detenidamente, pues es muy lógico que así pase, porque por un lado el país había sido hecho un desastre, y por otro, pues como dije, la naturaleza propia, heterogénea de Morena, no puede arrojar sino esto: 3 pasos para adelante, 1 para enfrente, 1 para atrás, un paso a la derecha, 3 a la izquierda, porque así es la naturaleza de Morena. No es un partido clasista, sino multiclasista, y dentro de ella hay personajes que son simpatizantes que van desde Carlos Slim hasta la doña de la colonia, que es la más gritona y la más... Y el taquero de la esquina. Sí, entonces es normal que vayamos a ver estos caminos zigzagueantes, pero mientras se mantenga el rumbo progresivo, tendiente a desneoliberalizar el país y tendiente a exponer, detener y castigar la corrupción,
pues se va dando un proceso de desarrollo y de progreso, ¿no? Por eso es un gobierno progresista, le llamamos, porque en vez de ir hacia abajo va hacia adelante, o en vez de ir hacia atrás va hacia adelante, y en vez de ir a la derecha va a la izquierda, en términos generales. Quizá no es lo que desearíamos, pero si comparamos o si vemos la perspectiva que existe, al menos en el plano electoral en México, no hay. La otra perspectiva es el desastre, la continuación de este proyecto que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? O sea, entonces, por más que nos cueste trabajo tener paciencia con estos gobiernos, también lo que debemos reconocer y comprender es esta naturaleza heterogénea de este gobierno, que no es un gobierno revolucionario que llegó a hacer decreto y a nacionalizar y a estatizar y a poner en el paredón a nadie, y menos Obrador, siendo él aparte con esta tendencia que tiene él a ser bastante, inclusive a veces un tanto de más, respetuoso y legalista, Todo por la que a veces nada por la fuerza. Sí, claro, a veces hasta nosotros quisiéramos que fuese el más, ¿no? Pero el líder y la masa es una relación dialectical, ¿no? Si el líder va más allá, el pueblo se queda atrás y en un momento es demasiado radical para el pueblo, y si el líder no va más allá de lo que el pueblo le pide, él también se queda atrás y en un momento el pueblo lo desecha. Entonces, el líder es producto del movimiento y a su vez el movimiento se ve influenciado por el líder. Habrá que ver cómo va caminando el proceso, ¿no? Y yo creo que lo que sí nos ha enseñado este asunto energético, y no solo otros casos de corrupción como el aeropuerto, la misma pandemia, y tocando el tema de lo que comentaba Luis, de la ignorancia y todo, yo no creo que en México no tengamos la tecnología para crear vacunas porque sean tontos los gobernantes y no se les haya ocurrido, sino porque pues nos dejaron sin los medios para hacerlo. Hace 30 años, Arturo, hace 30 años teníamos una industria farmacéutica de primer nivel. Así y es. Llegó el neoliberalismo y lo desmanteló. Claro. Y fíjate, Luis, lo que son las cosas. Tenemos a científicos del nivel de Gatell, pero no tenemos la industria para apoyar y poner a trabajar a estas personas que Gatell, ¿qué más quisiera? En vez de estar dando conferencias matutinas, estar investigando, ¿no? O estar sacando productos que la sociedad utilizase. Ahora, puedo estar seguro, casi te lo puedo afirmar, que las consecuencias de esta pandemia te traerán de que López Obrador se dé la tarea de por lo menos revisar cómo pudiera echarse a andar otra vez un proyecto de farmacéutica nacionalizada o de manos estatales. Entonces, las condiciones van radicalizando el movimiento. Sí. Con eso me quedaría yo. Esto puede también pasar con los energéticos, ¿eh? Claro. Sí, de hecho ya tanto López Obrador como Marcelo Ebrard hicieron énfasis en el rescate de la empresa que durante muchos años tuvo el gobierno mexicano, el Estado mexicano, para fabricar vacunas y medicamentos. Dice, y es el momento hoy de invertir en ella. Y hay también, conviene mencionar, aunque sea rápidamente, hay varios proyectos, varias instituciones y sector privado trabajando en el desarrollo de una vacuna mexicana. Y de hecho ya López Obrador ya hasta nombre le puso, se va a llamar Patria. Sí. Sí. Siguiendo la idea de la vacuna cubana que se llama Soberana. No, y ahora con los las celebraciones, ¿no? De la independencia y todo esto, pues ahí va a ser Así es. A ver si no le pone el cura Hidalgo. Oye, digo que se va a llamar Patria. Oye, Arturo, ¿te puedo pedir un favor? Sí. A ver si nos puedes contactar o participar o ayudarnos a armar un programa de la visión europea de la conquista de nuestro país, de la caída de Tenochtitlan. Este es un tema que creo yo que es de interés mundial, por la significancia de lo que significó el advenimiento del colonialismo y de la llegada también pues, de este sistema que impone religiones por la fuerza, que impone costumbres, culturas, y que pues la visión europea, pues tú sabes, es sumamente importante que también la tengamos los mexicanos. Bueno, para pues les tengo... a los contrarios, ¿no? Les
platico, les comento y les puedo asegurar que una apreciable amiga mía, editora de la revista La Comuna de Sevilla, Carmen Parejo Rendón, seguramente puede tomar la batuta ahí y comentarles sobre la perspectiva española, ¿no? Del Estado español, como le llaman ellos, sobre lo que fue la conquista y la visión que tiene actualmente el Estado español de la conquista. Entonces yo la voy a poner en contacto con ustedes para que pongan fecha y... Estupendo, estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Arturo, por estar un día más con nosotros. Y como siempre, pues nos quedamos con muy buen sabor de boca, reflexionando sobre los temas, sobre todo lo que nos has estado diciendo y agradecidos con tu participación. Nos vemos la próxima semana. Sí, claro. Hasta luego. Lo mejor para ti y para toda tu familia. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Y bueno, amigos, con nosotros esto ya pues, se terminó, se acabó lo que se daba, se acabó lo que se daba. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta larga jornada de 4 transmisiones que hemos realizado. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho y pues a ver si podemos amanecer más o menos bien el día de mañana. Siga bien.